Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo indignado, la verdad. Es que últimamente no me cogéis un vídeo en el que parece que esté feliz, pero es que lo último del discurso de Carlos en los Estados Unidos, del rey Carlos, me ha parecido de traca completamente. Venga, os voy a poner un poquito en perspectiva, os voy a comentar un poco objetivamente los dos eventos tan importantes que han sucedido en el mismo día, que fue por la mañana la reunión de las víctimas de Jeffrey y por la tarde el discurso de Charles. Y luego ya analizamos un poco ambas, que hay mucha lana que cortar. Si os gusta este tipo de contenido, ya sabéis, suscribiros y darle a like. Si no os gusta, no os suscribáis y darle a dislike. Y vamos con ello, vamos a empezar. Hoy no me quiero entretener mucho. Por un lado, el rey, por la tarde, vamos a empezar con el discurso del rey, a pesar de ser el segundo evento de ese día. Ha dirigido una sesión conjunta del Congreso estadounidense. En ese discurso ha agradecido la invitación y ha enmarcado su intervención en el contexto del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Ha hablado de la relación histórica entre ambos países, el Reino Unido y Estados Unidos, destacando los vínculos políticos, también los vínculos jurídicos y culturales que comparten desde hace siglos. Ha hecho referencia a principios como la democracia, el Estado de Derecho, la libertad y los derechos individuales, mencionando los documentos históricos como la Carta Magna, la Declaración de Derechos de 1689 y la Constitución estadounidense. También ha abordado la situación internacional actual, mencionando conflictos en distintas regiones del mundo y subrayando la necesidad de cooperación entre aliados, especialmente en materia de seguridad y defensa. Ha hecho referencia a la OTAN, al apoyo a Ucrania y los vínculos militares entre Estados Unidos y el Reino Unido, incluyendo programas conjuntos como AUKUS. Además, ha tratado temas económicos y tecnológicos, destacando la inversión mutua, el comercio bilateral y la colaboración en ámbitos como la inteligencia artificial, la investigación médica y la energía. En su intervención ha mencionado igualmente un incidente ocurrido recientemente dentro del Capitolio. ¿De qué está hablando? Pues muy posiblemente de el ataque que supuestamente se dio en el Hotel Hilton, con todos los periodistas allí, ¿no? El ataque en el que mucha gente continuó comiendo su comida, sacándose selfies, intentando robar alguna de las botellas, llevándose a ciertas personas pero dejando a la mujer detrás, llevándose a Vance antes de lo que se llevarían a Trump. Vamos, lo que viene a ser un montaje totalmente absurdo. Pues el príncipe Carlos le da credibilidad completa y afirma que este tipo de actos de violencia no tendrían éxito, que solo buscan generar miedo y desestabilización. También ha hecho referencias a la fe, a la cooperación interreligiosa y a los valores como la compasión, la paz y el entendimiento mutuo. En este contexto general ha señalado la importancia, esto es lo único que ha mencionado del tema, de apoyar a las víctimas, no específicamente qué víctimas, de los problemas que afectan a ambas sociedades sin especificar casos concretos. Este ha sido un poco el discurso de Carlos. Lo típico, ni siquiera está buscando incendiar, ni siquiera. No está buscando incendiar, no está buscando nada, está buscando hacer el discurso más diplomáticamente aceptable por todos y punto. Paralelamente, esa misma mañana se ha celebrado una mesa redonda. Esto sí que es importante. En Washington, con supervivientes y representantes vinculados al caso de Jeffrey, junto a miembros del Congreso y organizaciones de apoyo a víctimas, aunque Patel estaba por allí y todos sabemos que es la primera persona tratando de encubrir todos los detalles de esta investigación. De su misma boca escuchamos que los nombres en los emails de los papeles de Jeffrey quedaron censurados para proteger a las víctimas, cuando los emails no están relacionados a las víctimas para nada. Es entre los perpetradores. Pero bueno, él estaba también en la mesa redonda, lo cual, en mi opinión, resta bastante credibilidad a todo este evento. Pero bueno, durante su encuentro se ha explicado que se había solicitado previamente una reunión entre el rey y las víctimas, pero que el rey lo rechazó.
Según se indicó en la mesa redonda, desde la embajada británica se había sugerido que el monarca podía hacer alguna mención a las víctimas en su discurso del Congreso. Mencionó a víctimas, pero en un plano genérico, no específico. En la reunión intervinieron familiares y supervivientes, incluyendo Sky Roberts, hermano de Virginia Giuffre, en paz descanse, la víctima de Andrew, y su hermano relata cómo su hermana fue captada siendo menor y posteriormente introducida en una red de tráfico de Jeffrey a través de captación, manipulación y, como siempre, el último paso, tráfico. También mencionó que su hermana Virginia señaló haber sido trasladada a distintos países, incluyendo en el Reino Unido, donde acusó a Andrew de haber hecho cosas sin su consentimiento. Esto el hermano contándolo. El hermano de la ya fallecida, en circunstancias extrañas, comentando cómo miembros de la realeza, como el mismísimo hermano de la persona que va a dar un discurso ese día, hizo que ahora mismo no esté con vida. Porque si eso no se hubiera dado, aunque demos credibilidad a la versión oficial que se quitó su propia vida, lo cual es sinceramente mentira, porque ella ya había puesto poco antes de su muerte que no se iba a quitar su propia vida. Estaba escribiendo el siguiente libro donde iban a aparecer nombres. Fue arrollada por un autobús, de lo que no quedó constancia oficial, y luego muerta en su casa. Todo bajo circunstancias que nadie se puede llegar a explicar. Otros supervivientes de la mesa redonda explicaron circunstancias similares. Hemos leído ya algunas aquí en el canal de cómo funcionaba toda la red, cómo las captaban sabiendo que tenían padres en drogas o directamente no tenían padres, cómo llegaban allí, cómo tenían que hacer cosas en contra de su consentimiento por una cantidad de dinero que para ellos era el mundo, pero que en realidad para estas élites pues simplemente era una manera de intentar seguir manteniendo un patrón de deshumanización y constante abuso de sus víctimas. Y mecanismos de captación en sectores como el modelaje o la danza, situaciones de coerción, dependencia, amenazas, como no hagas esto, te va a pasar esto, no vas a tener nunca una oportunidad en el modelaje si no haces lo que te pido. Se hizo referencia además a la existencia de archivos relacionados con el caso, parte de los cuales han sido publicados, mientras que otros se siguen sin hacer públicos, y se reclamó la liberación total de todos los documentos por parte de estas víctimas. Durante el acto también se plantearon propuestas legislativas, como la eliminación de los plazos de prescripción en casos de abusos de corte íntimo, o el refuerzo de la protección a las víctimas y la necesidad de investigar y procesar las personas implicadas. Diversos participantes señalaron que pese a la información disponible no se han producido suficientes investigaciones ni responsabilidades penales en relación al caso. Yo añadiría más, no se ha producido ninguna. Algunos dicen, bueno, Andrew sí, Andrew no ha sido procesado por el abuso. Sí ya llegó a un acuerdo económico. Andrew está siendo procesado por utilización de su cargo como diplomata para revelar secretos acerca de su país. Y esa es la razón por la que fue arrestado y por la que ahora mismo está bajo investigación. Nadie, ni una sola persona, a pesar de tener nombres y apellidos, ha sido detenido. Así que este vídeo merece la pena verlo, de verdad. Lo de Carlos podéis saltaros, pero lo de las víctimas hablando os va a gustar. Y ahora ya que tenemos esto, quiero yo ya dar mi opinión. Estoy con ganas. Mientras Carlos, rey Charles, del Reino Unido, estaba en el Congreso hablando de democracia, de valores, de compasión, de religiosidad, de la necesidad de apoyar a víctimas de, bueno, que hay muchas víctimas en el mundo, esas son literalmente las palabras que ha utilizado Carlos en su discurso. No ha dicho víctimas de qué. Víctima puede ser cualquier persona. Lo que estaban esperando las víctimas es que ellas fueran mencionadas directamente. ¿Por qué? Porque existe una conexión familiar e institucional con ellas. Si se hace una mesa redonda para rendir tributo a estas víctimas y el rey Carlos se niega a quedar con ellas por los problemas o la incomodidad que pueda pasar el viejo,
A mí me da igual. Por lo menos en tu discurso, ten la desfachatez de mencionar a esta gente, que ya han sufrido bastante en su vida, que tienen casi suerte de seguir con vida, ya que la cantidad de gente que se desvive, que ha sufrido abusos, especialmente siendo menor de edad, tiene unos números y un porcentaje altísimo. Aquí no hemos escuchado a Carlos hablar de males, hablan de valores y dicen nada que realmente podamos conectar con lo que ha sucedido esa mañana. Porque estamos hablando de que el rey no supiera lo que estaba pasando. No estamos hablando de una coincidencia. Había una petición formal para reunirse con las víctimas y esa petición se rechazó. Y además, según se dijo en la propia reunión, existía la expectativa de que al menos hubiera una mención en el discurso. Es decir, el tema estaba encima de la mesa, estaba presente y era conocido, y aún así no apareció ni una sola referencia a Jeffrey Epps. No hubo una sola mención a las víctimas de este caso, ni una frase concreta que conectara el discurso lleno de palabras sobre compasión con las personas que esa misma mañana estaban contando cómo fueran captadas, manipuladas, traficadas y amenazadas dentro de un sistema que implicaba a gente con muchísimo poder, uno de los cuales el hermano de la persona dando el discurso ese mismo día. En cambio, sí hubo tiempo para hablar del falso atentado cerca del Capitolio, sí hubo tiempo para encajarlo dentro de un relato de amenazas, de violencia y la necesidad de unidad. Estos tres conceptos, ¿sabes dónde estaban más presentes que nunca? Con las víctimas que habían hablado esa misma mañana. ¿Por qué no mencionan a esas víctimas? ¿Por qué mencionan un falso atentado que no se crea absolutamente nadie? Porque no somos deficientes mentales para pensar que un atentado sucede de tal manera, igual que cuando el otro de la oreja, es que es totalmente absurdo, es que estamos lobotomizados. Y encima nos hablan de amenazas de violencia y necesidad de unidad. ¿Amenazas cuáles? Las que recibieron todas estas víctimas. ¿Violencia cuál? La violencia física, la violencia verbal, la violencia íntima que sufrieron estas pobres crías, cuando ni siquiera habían alcanzado la mayoría de edad. ¿La necesidad de unidad cuál? ¿La que necesitamos todos para protegernos frente a estos demonios? Eso es lo que de verdad existe. En el ataque ese, el atentado ese, no hubo absolutamente nada. Y así Carlos deja una imagen realmente clara. Hay temas que entran en el discurso del poder sin problema y otros que literalmente, estando en la puerta, se quedan fuera. Y cuando hablamos de un discurso de este nivel, no hay nada improvisado. Está todo más que planeado, siempre os lo digo. En la realeza británica se saben todos los pasos dados, todos los pasos que se van a dar y todos los pasos que se darán. Tanto las personas dentro de Casa Real y los amigos que tienen. Esto se refiere a Carlos de manera directa. Jimmy Savile, ¿no? Su mejor amigo, su consejero. Y él no sabía absolutamente nada de las más de 500 personas que fueron sus víctimas. Y aquí la cuestión no es si Carlos tenía que dar explicaciones judiciales o entrar en detalles, no es esto lo que se le estaba pidiendo. Lo mínimo que se esperaba, lo que llegó a insinuarse que podría ocurrir, era un reconocimiento básico, una frase, un gesto, algo que conectara ese discurso frío, institucional, con valores, con una realidad que estaba ocurriendo a tan solo unos pocos metros. Y ni siquiera eso. Así que al final, más allá de todo lo que se dijo de democracia, libertad y compasión, no se vio absolutamente nada de empatía. Y aquí hay que dejar una cosa clara desde el principio. Nadie esperaba lo que hemos dicho antes, un juicio en directo. Pero sí que esperábamos que reconociera el daño. Porque estamos hablando de un caso en el que el nombre de la familia real británica aparece de forma directa. Estamos hablando de acusaciones que durante años han estado en el centro del debate público. Estamos hablando de una víctima, Virginia Giuffre, que señaló explícitamente al príncipe Andrew, el hermano de Carlos III, rey del Reino Unido. Y estamos hablando de un contexto en el que esa misma víctima y muchas otras siguen pidiendo algo tan básico como justicia y reconocimiento.
Y aún así, en un discurso de esa magnitud, en un escenario internacional, nada de nada, de nada, de nada. Cuando tienes una oportunidad así, sabiendo que las víctimas están a pocos metros, sabiendo que podías haberte reunido con ellas, pero no te apetecía, sabiendo que el tema está en el ambiente y aún así te quedas callado. Lo que estás haciendo es dejando claro que ni siquiera tienes la desfachatez para fingir que te importa la gente, porque todos sabemos que no te importa la gente. Pero ¿sabes lo que necesitaban estas víctimas? Que el líder de una nación, de la monarquía más poderosa del mundo, completamente ensuciada por constantes corruptelas y abusos, por lo menos pudieran reconocer a estas personas, darle al César lo que es del César. Pero no. Uno no puede hablar de valores universales y luego hacer una excepción silenciosa cuando estos valores te hacen sentir incómodo. Porque al final lo que queda no es solo lo que dijo, es lo que decidió no hacer. Porque pedir perdón no era una cuestión legal, era una cuestión de moral, de empatía, y ni siquiera se acercó a este terreno. Y claro, hay un momento en el que dice víctimas. Víctimas. Os voy a leer el extracto tal cual lo dice porque no tiene pérdida. En ambos países es precisamente el hecho de que nuestras sociedades sean vibrantes, diversas y libres lo que nos da fuerza colectiva, incluida la de apoyar a las víctimas de algunos males que de forma tan trágica existen en nuestras sociedades hoy en día. Vamos, ¿cómo decir absolutamente nada, pero luego quedar medio bien? Esto es que me molesta tantísimo todo esto, el tema de las víctimas. Habla de víctimas. Habla de que nuestras sociedades tienen problemas graves. Habla de la necesidad de apoyarlas, de compasión. La frase está allí, está escrita, está pronunciada en un escenario oficial con toda la solemnidad del momento. Y sin embargo, cuando la colocas al lado de lo que estaba pasando, hace unos metros, en el mismo lugar donde dio el discurso, esas víctimas de las que habla no tienen nombre, no tienen historia, no tienen contexto. Son simplemente una categoría generalista, una especie de idea, algo lo suficientemente amplio para que todo el mundo pueda sentir, pero sin sentirse incómodo. Mientras tanto, en la otra sala, las víctimas no habían hablado en abstracto, habían explicado cómo fueron captadas a la edad de 16, cómo se utilizaban oportunidades laborales como puerta de entrada, o dinero, o chantaje, o la oportunidad que no podían tener por venir de un núcleo familiar completamente destrozado, cómo construían una relación de dependencia para que esas personas pensaran que sin su perpetrador, sin su cazador, no podían ni siquiera operar, cómo se ejercía presión sobre ellas, cómo se utilizaban amenazas directas sobre sus familias, sobre el silencio, cómo se las movía de estado en estado, de país en país, o se les conectaba con personas con poder de diferentes cosas, cómo tenían que realizar distintas prácticas asquerosas en contra de su consentimiento con tantísimos hombres que no sintieron nunca ni un ápice de pena sobre ellas, cómo muchas de ellas ni siquiera quedaron con voz o con vida para poder compartir su testimonio, ya que se las quitaron de en medio. Como muchas de ellas fueron reclutadas de orfanatos del este de Europa, de diversos países africanos, agencias de modelo en Brasil, como muchas de ellas nunca volvieron a sus países de origen, como muchas de ellas siguen desaparecidas hasta el día de hoy. Allí no hay abstracción posible. Allí hay un sistema, allí hay nombres, allí hay responsabilidades. Y es justo el nivel de concreción el que desaparece por completo en el discurso, porque hablar de víctimas en abstracto es cómodo. No hace que la gente te ponga el dedo, oye, pero tu hermano, ¿qué? Hablar de víctimas concretas implica consecuencias, implica aceptar que no es un problema difuso, implica aceptar que no es algo que nos afecta a todos de forma genérica. Implica aceptar que hay personas concretas que hicieron cosas concretas y que siguen sin responder jurídicamente por ello. Y ese es el punto donde el discurso se detiene.
se queda en la superficie, se queda en el quedabienismo, en lo que suena bien, pero evita cuidadosamente cualquier conexión directa con la realidad que tenía delante ese mismo día y que las víctimas estaban esperando de su discurso de mierda. Por eso, esta parte del discurso no es inocente, no es simplemente general, es funcional. Y es Carlos, literalmente, cubriéndose la cabeza para que no le pase a él absolutamente nada al mismo tiempo que se descojona de las víctimas. Y esta es la segunda persona que lo ha hecho en menos de una semana. En menos de una semana tenemos diciendo las víctimas de Jeffrey o lo que sea por parte del presidente de los Estados Unidos. Las víctimas o lo que sea. O lo que sea. Que no les damos credibilidad. Que no existe esta trama. Que no han salido papeles desclasificados. Con miles de nombres involucrados y otros miles de nombres censurados. Con un lenguaje en código. Que se ha demostrado cómo se utilizaban los recursos públicos estadounidenses, aviones, facilidades, inmigración, para meter una gran cantidad de gente que no había alcanzado la mayoría de edad para mandarlo a diferentes fiestas con diferentes élites, para que les hagan lo peor de lo peor. Pero sin embargo sí le damos credibilidad al incidente. Ay, sí, eso sí entra en el discurso. El atentado. Eso sí se considera relevante en este momento. Eso sí está dentro de la narrativa de amenazas y violencia y necesidad de unidad. Eso sí se integra con la naturalidad de un discurso sobre valores y defensa de la democracia. Aquí no hay ambigüedad en la decisión. Ese elemento se le selecciona, se redacta para el discurso y se incluye. Y al ponerlo al lado de lo que se queda fuera, la comparación es inevitable. Porque mientras este incidente tiene espacio, tiene frase, tiene carga simbólica dentro del discurso, todo lo relacionado con el caso de Jeffrey desaparece completamente. Ni se menciona, ni se sugiere, ni se bordea. No existe dentro de ese marco. Y eso nos dice algo bastante claro sobre cómo funciona este tipo de comunicación. No es que no hubiera espacio, ni que fuera el momento, ni hubiera tiempo, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es una cuestión de seleccionar los discursos que sean cómodos y que no le reste popularidad a la realeza. Y cuando se ve así, el contraste deja de ser accidental, porque no estamos hablando de un olvido, estamos hablando de una jerarquía de temas. El atentado entra como ejemplo de amenaza a la democracia. Pero claro, muchos me dirán, ya, pero es que lo de Jeffrey ha sucedido hace tiempo. Sí, y la reunión de la mesa redonda sucedió también hace tiempo, la misma mañana del discurso. ¿Y por qué hablamos del atentado? No vaya a ser que hubiera un pacto entre gobierno de los Estados Unidos y realeza británica para chupársela los unos a los otros. Estoy hablando muy mal hoy, pero es que me da igual. Es que no merece... ¿Qué utilizo? Palabras bonitas. ¿Las palabras bonitas que utilizaba Andrew con Virginia? ¿Esas son las palabras? Porque esa misma mañana el hermano de Virginia estaba comentando todo lo que sufrió su hermana. ¿Y por quién sufrió su hermana? Por parte de mucha gente. Pero ¿quién fue el principal perpetrador? Sí, el hermano de la persona dando un discurso. ¿Puedes pedir por lo menos perdón en nombre de tu hermano? No es que tú no hayas hecho nada, ¿o sí? No, porque yo no puedo... Nadie de las élites me puede convencer de que no hayan hecho absolutamente nada. A los hechos me remito, a los datos me remito, a los papeles de Epstein me remito. No, en este escenario no ha habido referencia alguna a lo que ha hecho su hermano, ni para reconocer el daño, ni para marcar distancias, ni para situar una posición institucional clara, desmarcar a la monarquía, aunque sea del degenerado de su hermano. No, absolutamente nada. Y esto era clave. Porque cuando un discurso entra en todos los temas posibles, historia, política, seguridad, economía, valores, religión, pero se evita uno de los puntos más importantes, es que se ha elegido evitar el tema literalmente. Mientras en la otra sala se ha hablado de nombres, de responsabilidades, de hechos concretos. En el discurso oficial ese nivel de concreción desaparece completamente cuando se acerca a este punto. Y allí es donde el contraste vuelve a ser inevitable. En una sala se menciona a Andrew dentro del relato de lo ocurrido, en la otra su nombre ni siquiera existe. Y esa diferencia no es casualidad, es la manera
que tienen las víctimas de gestionar un problema, hablando de ellas, hablando de lo que les han hecho, hablando de lo que han sufrido. Desde aquí, todo mi corazón siempre estará con las víctimas, especialmente cuando estas víctimas estaban en el momento más vulnerable de sus vidas. Y para todos vosotros que criticáis a las víctimas, que digáis, es que con 16 ya sabe lo que se hace, o que digáis que eran ligeritas de casco. Sí. Estas palabras las he visto en comentarios en mis mismos vídeos. Os voy a decir una cosa. Si culpáis a las víctimas menores de cualquier cosa, iros a tomar por culo y no volváis. No quiero que volváis a hacer un clic sobre mis vídeos, no quiero vuestras visitas, no quiero vuestros comentarios, no quiero nada que tenga que ver con vosotros. No podéis llegar a comprender el impacto psicológico que deja sobre una persona haber tenido que hacer algo en contra de tu voluntad, de manera íntima, cuando eres menor, y cómo jamás en toda tu vida puedes superar completamente eso que ha acontecido. Mi corazón está con las víctimas, mi corazón está con todas las personas que estamos a este lado del espectro. Y mis enemigos son los que están ahí arriba, los que se ríen de nosotros, los que hacen discursos, los que no se atreven a sentarse con las víctimas de tus propios familiares. Esos son la gente que yo no quiero ver ni en fotonovela. Y con esto termino. Me decís qué opináis vosotros y nos vemos en el próximo vídeo.